Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Salva, santifica, sana, levanta, restaura. En el nombre, sopla sobre esta casa. Gracias. Winston, gracias. Amén. Gracias, gracias, gracias. Santo el Señor. Gracias. Tengo una ventaja. Porque el que solamente predica y no canta no tiene que estar en el cielo. Pero el que canta siempre tendrá un trabajo. Así que, gloria a Dios. Si yo fuera predicador y no cantara, aprendería a cantar para tener un trabajo en el cielo. Porque en el cielo no se va a predicar, no se va a echar fuera demonios, no se va a hacer nada de eso, pero sí se va a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad es eterna. Fíjense qué redundancia, ¿no? Mi eternidad es eterna, mi vida es eterna, mi existencia es eterna en Dios. Y por la eternidad yo voy a adorarle y lo alabaré por la eternidad. Pero no hay que esperar a la eternidad, porque ¿cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? ¿Cómo es posible que usted haya sido redimido del pecado, que sus pecados han sido perdonados, olvidados, usted ha sido justificado, usted ahora es un hijo de Dios, y usted se queda así como nada? Es imposible. Es imposible. Yo, que no vengo de un trasfondo pecaminoso, yo nací en la iglesia, pero aún así yo me considero que tuve que luchar con el pecado como cualquiera otro, y que también la salvación se aplicó a mí. Imagínense aquel que vino de un fango bastante profundo y Jesús lo limpió, y nadie te puede condenar. Y no importa cuál ha sido tu pasado, a Jesús no le interesa, porque la sangre de Él tiene el poder para limpiarte, bendecirte, escribir tu nombre en el libro de la vida. Esto es el Evangelio. Hace más de 40 semanas que empezamos este libro los jueves. Es un curso que se llama Discipulado para Madurez y Crecimiento Integral. Son 66 lecciones y vamos por la 40 hoy. En esta lección 40 vamos a hablar de caminando en santidad. Santidad no es una mala palabra. Santidad es parte de nuestra experiencia cristiana. Si tienen sus Biblias, aunque aquí la puede leer con nosotros desde la pantalla, vamos a 1 Pedro, la epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 19. Me gusta leer la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Hoy tenemos un problema, que hay un analfabetismo de la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia, y toda nuestra vida está en la Biblia. Ellas son las que nos santifican. La fe nos viene por medio de la palabra. La fe nos comunica la verdad de Dios. La fe nos revela a Jesús. La fe nos trae al Espíritu Santo. Y también la palabra nos da a entender a nosotros cualquier cosa que tenemos que corregir en nosotros. La Biblia compara, la palabra se compara con un espejo, donde tú te tienes que mirar para ver dónde tienes que limpiarte. Gloria a Dios. Dice el verso 14 de 1 Pedro: como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Está hablando de hijos espirituales. No os conforméis, o sea, no tomemos la forma, no tomemos el molde a los deseos que antes teníais, antes de ser salvo, estando en vuestra ignorancia. Pedro se lo atribuye a la ignorancia espiritual. Sino como aquel, ese aquel debería estar en letra mayúscula, porque se refiere a Jesús. Aquel que os llamó es santo, y Él nos llamó, Él es santo. Pero entonces Él quiere que los que Él ha llamado sean también santos. Sed también vosotros santos. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Para Jesús es más fácil ser santo, porque es el Hijo de Dios. Una pregunta: ¿de quién tú eres hijo entonces ahora? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Jesús es santo porque vivió en la voluntad de Dios. Nosotros somos santos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. La sangre nos ha limpiado. Pero hay algo más que nos capacita para ser santos. Jesús vive personalmente dentro de nosotros. Y como vive dentro de nosotros, es su vida la que nos capacita para ser santos.
Pero entonces nos sigue diciendo: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué se refiere en toda manera de vivir? No solamente en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Cuando te dan un vuelto equivocado en el banco, tienes que devolverlo. ¿Entiendes? En tu trabajo, en tu empresa, donde quiera que tú estás, tú tienes que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Los esposos tienen que ser santos con sus esposas, las esposas con sus esposos, los padres con los hijos, etc. Los pastores tienen que ser santos con sus ovejas. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso está en el Antiguo Testamento. Dios se lo dijo al pueblo de Israel, pero hoy Pedro se lo atribuye ahora también a la iglesia. Y nos sigue diciendo: y si invocáis por Padre, está hablando ahora de mi relación con Dios, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Eso es importante, Él va a juzgar según la obra de cada uno. La salvación es por gracia, pero las recompensas son por obras. Hay una gran diferencia. Somos salvos por gracia, pero las recompensas eternas son por obras, obras de obediencia. Por eso dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire la expresión que se usa: conducirnos todo el tiempo ¿qué es el tiempo de tu peregrinación? Voy a darle un ejemplo. Mi tiempo de peregrinación se cumple cada abril 5. ¿Ok? El abril 5 del año pasado, mi tiempo de peregrinación son 76 años. Aleluya. Ahora se van a cumplir 77 años. Ese es el tiempo que yo he peregrinado en esta vida. ¿Cuánto va a ser? Yo espero que sea mucho. Pero aquí me dice que yo me conduzca con temor. ¿Temor a qué? Temor, no miedo, sino reverencia y respeto a Dios todo el tiempo de mi peregrinación. ¿Por qué? Sabiendo que fuiste rescatados, redimidos por la sangre de vuestra vana manera de vivir. En otras palabras, nos está diciendo el apóstol Pedro que todo lo que vive el pecador es una vana manera de vivir. Él cree que se está gozando porque se emborracha, porque puede cambiar de mujer cada vez que le da la gana. Él cree que puede agarrarlo de otro y llevárselo. No, nada de eso. Aleluya. Nosotros hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y hay algo que nos dice el apóstol: la cual recibiste de vuestros padres. Él se estaba refiriendo especialmente a padres que no eran cristianos. Porque si usted tiene la gran bendición que yo tuve de nacer en un hogar cristiano, mamá y papá, esto no se aplica a mí. Yo no recibí, aleluya, esa vana manera de vivir de ellos. Me dieron un ejemplo maravilloso, me amaron, me criaron, me azotaron cuando me hizo falta también. Lo que yo recibí de mis padres fue un buen ejemplo. Fue un buen ejemplo de vida espiritual. Ahora nos dice que nosotros fuimos redimidos no con cosas corruptibles, no porque pagamos una ofrenda, no con oro, no con plata, sino con algo más poderoso, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el poder de esta salvación es la sangre. Nosotros nos llamamos Maranata, pero el poder de su salvación no es que usted es miembro de Maranata, no. El poder de su salvación no es que usted da diezmo y ofrenda. El poder de su salvación costó muchísimo. Costó la gloriosa y cuantiosa y poderosa sangre de Jesús, que derramó su última gota de sangre para perdonarnos, para salvarnos. Yo tengo vida eterna. Ustedes tienen vida eterna. Si por alguna razón mi tiempo hubiera llegado y yo caigo aquí, y prohíbo que nadie trate de resucitarme, por favor. En serio. Yo te garantizo, yo sé a dónde voy. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Ese mensaje hay que predicarlo. Porque hay mucha gente que no lo entienden. Están acostumbrados a la condenación y a regaño. Nada de eso, hermano. La salvación es completa. Es la salvación, gloria a Dios, y pasado, pisado.
por la sangre de Jesús. Ahora, vamos a ver ahora la responsabilidad que yo tengo de caminar en santidad. O sea, el hecho de que soy salvo, el hecho de que soy salvo por gracia, no me autoriza a mí a yo tomar ventaja de la gracia. Porque nos dijo el apóstol Pablo, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos sido salvos del pecado, ¿cómo vamos a continuar en él? Es contraproducente. Ahora, claro, los creyentes hemos sido declarados justos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una declaración del cielo. En el cielo, a ti y a mí nos han declarado justos y santos por medio de la sangre de Jesucristo. Pero entonces está la otra cara de la moneda. Tenemos una responsabilidad de caminar en santidad. ¿Para qué? Primero, de forma que podamos agradar a Dios. Y segundo, y ser usados para su gloria aquí en la tierra, dándole un testimonio a los no creyentes. Esas son las dos razones. O sea, yo no camino en santidad simplemente para ser salvo. Yo camino en santidad porque yo quiero agradar a Dios. Y quiero agradar a Jesús. Y también soy responsable de dar un ejemplo al mundo del cambio que Dios ha hecho en mí. Y en esa forma, no, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así, y dice él, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dos cosas. O sea, que la gente vea nuestras buenas obras y que glorifiquen al Dios que está en los cielos. O sea, que tus buenas obras glorifiquen al Dios que está en los cielos. Tus buenas obras se convierten en un testimonio para que la gente diga, wow, yo no estoy de acuerdo con su fe ni con su forma de ser, pero hay un cambio en esa persona. Y si tú oras por esa persona y lo sigues tratando con amor, nunca lo condenes, yo te garantizo que algún día va a aceptar lo mismo que tú has aceptado. Nuestro testimonio personal es una de las mejores fuerzas evangelizadoras. Hay gente que tú no los debes hostigar. Recibe a Cristo, arrepiéntete pecador, vaya al infierno. No, tú no consigues nada con eso. Ámalo, ámalo, preséntale a Jesús. Dale el ejemplo de lo que Jesús es dentro de ti. Y sabe una cosa, que el corazón de cada persona está hecho en cierta forma que quiere a Dios. Porque hay un vacío en el corazón de cada ser humano que es tan grande que solamente Dios lo puede llenar por medio de Jesús. Por eso es que mi mensaje es Jesús céntrico. Enamorado de Jesús. Wow. No podemos conformarnos meramente con nuestra posición ante Dios, sino que Dios espera que actuemos lo que ya Él depositó en nosotros cuando nos hizo nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No tú, las hizo Jesús. Jesús está en ti, Jesús está en mí. Jesús es mi esperanza de gloria. Yo por mí mismo no puedo hacerlo. Yo simplemente me cedo, me rindo a Él. Ahora, hay ciertas cosas que hay que predicarlas con mucha cuidado para que no caigamos en el legalismo. Pero hay una realidad. Dios demanda santidad. Eso no podemos cambiarlo. No importa que seas católico, bautista, pentecostal, lo que sea, o que no tengas iglesia. Dios demanda santidad. Éxodo 19, verso 6. Es un verso del antiguo pacto, pero Dios es el mismo en ambos pactos. Y le está hablando al pueblo de Israel, que era la iglesia del Antiguo Testamento, a quien lo sacó de Egipto con señales y milagros, con propósito de llevarlo a una tierra prometida. Y nos dice, Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Éxodo 19, 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso es caché. Eso es poder, es autoridad, pero y gente santa. Tú no puedes ser un sacerdote ante Dios si no eres gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La santidad conviene a esta casa. Una de las características o rasgos de Dios es que Él nunca cambia. Él es el mismo hoy que ayer y ayer y hoy. En el Antiguo Testamento Dios exigía que su pueblo fuera santo como una condición para recibir sus bendiciones. Seguía siendo del pacto,
pero si no era santo no podía activar las bendiciones. En Éxodo 19, del 5 al 6, Dios le dice a su pueblo que son responsables de oír su voz, y guardar su pacto, y entonces ellos serían su especial tesoro. Mire la forma privilegiada como Dios trata al pueblo de Israel. Eso también se aplica ahora a la iglesia. Si ustedes escuchan mi voz, ahí está, gracias. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escucharla, y guardares mi pacto, si lo obedecieres, vosotros seréis, está Dios hablando, mi especial tesoro. Un tesoro se cuida, un tesoro se guarda bien. Sobre todos los pueblos, o sea, van a ser especiales para Dios, porque mía es toda la tierra. Pero aunque toda la tierra es mía, yo tengo un especial tesoro, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de pacto de Israel, y ahora es la iglesia, que es el pueblo de pacto de Dios. Somos especial tesoro, somos especial para Dios. ¿Usted cree que yo me atrevo a maltratarlos a ustedes? ¿Usted cree que yo me atrevo a dirigirme a ustedes en una forma incorrecta? ¿Usted cree que yo voy a condenarlo? No, yo voy a tratarlo como Dios lo trataría. Wow. Ahora, aquí encontramos una promesa de Dios para su pueblo, donde Él espera que ellos sean un reino de sacerdotes y gente santa. Diga, gente santa. La razón por la cual Dios espera que su pueblo sea santo es que Dios es santo, punto. Y si salimos de Él, somos como Él. En Levítico 11:44, por favor, me llevan allá para que los hermanos vean la escritura. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Interesante. O sea, yo me santifico. La palabra santificar no es una palabra rara, significa separarse. Separarse. ¿Qué es para mí santificación? Yo saber cuál es la voluntad de Dios y yo separarme voluntariamente, no porque nadie me lo exige. Dios sí me lo exige. Y yo siento la necesidad de separarme. Y es la mejor santificación. Cuando usted obliga a alguien que simplemente haga un cambio para complacerle a usted, no lo hizo. No lo hizo. Es como cuando tú le dices a un niño, siéntate. Yo tenía uno de ellos, siéntate. Y se sentaba y después me decía, pero por dentro estoy de pie. ¿Y muchas veces la gente hace un show por fuera? Ese es el gran problema que tiene el sistema religioso. ¿Ok? Suéltate el ruedo, déjate la falda larga, no te cortes más el pelo, no te arregles nada, no uses ni desodorante para que seas santo. Señor nos guarde. Y la gente cree que eso no es. Eso no es. Es servir a Dios, amar a Jesús, depender de la sangre del nombre, enamorarse uno de Dios donde no es carga. Para mí no es carga. Esta vida estrecha que yo llevo, para mí no es estrecha. Para mí es la vida más amplia, porque el que está en la eternidad no está estrecho, está ancho, está feliz, está contento, está alegre. Somos solamente 3 miembros de mi familia aquí en Panamá, 3 miembros. Y son 4 hijos y son 14 nietos y solamente habemos 3 miembros. Minerva, el nieto, Gabriel y yo. Pero me siento amplio, me siento feliz, porque estoy en la voluntad de Dios. Wow. Por tanto, os santificaréis. O sea que tú te separas y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Esas eran exigencias del Antiguo Testamento. Muchas de ellas hoy no son requeridas, pero en aquel pacto habían ciertos requisitos. Esto da a entender que tenemos a nuestro alcance el medio de vivir una vida santa, y esto es caminando con Dios. Ya los que me han escuchado predicar por muchos años saben mi historia de mi papá.
cuando daba los cultos con todos, éramos ocho muchachos, yo era el mayor y él daba un culto, especialmente cuando llovía y no había culto, pues él decía, bueno, vamos a dar un culto en la casa. Y él siempre nos cantaba, él creía que podía cantar. Y él cantaba, obedecer, cumple vuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Todos temblamos cuando él cantaba eso, porque él tenía un soporte para eso, una correa de 44 pulgadas. Y había que obedecer. Yo aprendí a obedecer. Así que no se me hizo difícil obedecer a Dios, porque aprendí a obedecer al papá que yo veía. Wow. Tenemos a nuestro alcance el medio de vivir una vida santa. Esto es caminando con Dios simplemente. Sin Él no puedo. Lo que constituye al pueblo de Dios en un pueblo distinto y especial ante Dios es que es santo, porque Dios camina con Él y Él camina con Dios. La palabra santificación, le dije ya, significa separación, indicando esto, que el pueblo de Dios ha sido separado para servirle a Dios, para ser un ejemplo, para ser luz y para ser la sal de la tierra. Veamos la segunda parte de este estudio, practicando la santidad. Bien, ya lo habíamos leído en 1 Pedro 1:14, pero lo leo una vez más. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis. La palabra conformar es tomar la forma. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Muchos de ustedes no sabían mejor. You didn't know best, como dicen en inglés. Usted no sabía, ¿entiende? Era en ignorancia. Usted no leía la Biblia. Sus padres no le dieron un ejemplo. Sus compañeros no le dieron un ejemplo. Pero ahora que la luz de Dios lo alumbró a usted, usted sabe que hay ciertos deseos que hay que suprimirlos y hay que cambiarlos. En sí, la mejor forma de combatir un deseo es tener un mejor deseo. Si yo tengo un deseo por Dios, ya no tengo un deseo por Satanás. Si tengo deseo por el amor puro con mi esposa, no tengo deseo de fornicación. Si tengo un deseo por amar a Dios, no voy a amar las riquezas, ni voy a amar ninguna otra cosa. No es que yo me quedo sin deseos, es que simplemente hago un sustituto. Porque tú no puedes dejar un vacío que tú dejas en la carne y el diablo lo va a llenar. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que tengan pasión por Jesús, que tengan pasión por el Espíritu Santo, que tengan pasión por Dios. No es que oren tanto. Hay gente que oran, pero es como una disciplina. No, tú no oras por disciplina, debes orar por pasión. ¿Entiendes? Imagínense que yo llegue a casa y le digo, bueno, Minerva, tengo 30 minutos para estar contigo, vente, vamos a la sala, a sentarnos los dos, ahí, a mirando las caras, porque son 30 minutos, es mi deber. Eso no es. Y así le hacemos a Dios muchas veces. Tengo que orar esta hora y estoy mirando el reloj y nunca oro. Y pasa la hora. Y la hora se hace como si fueran 10 horas. ¿Por qué? Porque no hay pasión. No hay amor. Pero es diferente. Cuando tú estás enamorado de alguien, tú no miras el reloj, tú miras el corazón. Alguien aquí está enamorado de Jesús. Aleluya. ¡Ah! Glory to God. Eso es lo mejor. Yo quiero convertirme en alguien que yo sepa a Jesús, que yo huela a Jesús, que yo respire a Jesús y que la gente quiera ese Jesús que yo cargo, que es el mismo que tú tienes. Hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia. La clave a la santidad es la obediencia a Dios. Esta escritura nos dice que si somos hijos obedientes de Dios, lo demostraremos no conformándonos a los deseos que teníamos antes cuando estábamos en la ignorancia del pecado. Esta obediencia viene como resultado del temor a Dios. Cuando tememos a Dios, vamos a respetarlo y no vamos a hacer aquellas cosas que son opuestas al carácter santo de Dios. Si yo lo amo, no quiero faltarle el respeto. Una de las crisis del cristianismo moderno es que se ha perdido el sentido de reverencia y de temor santo a Dios. Y muchas veces se ha abusado
de la gracia de Dios y de la libertad que tenemos en Cristo. Pablo nos dice en 2 Corintios 7:1 que nos limpiemos de toda contaminación y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, en la reverencia a Dios. La palabra no recomienda, sino que exige. Como Dios es santo, nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Está claro que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas nunca, pero como Dios es el que produce dentro de nosotros tanto el querer como el hacer, entonces lo podemos hacer. Eso está en Filipenses 2:13, palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Voy a leerlo, Filipenses 2:13, para que ustedes sean conducidos por la palabra de Dios y no por el regaño de un predicador viejo. Bien, porque Dios, Filipenses 2:13, anterior nos había dicho, creo que hay algo anterior que está en el verso 12. Ajá, bien, me gusta. Por tanto, amados míos, yo no soy el único que le llamo amados a ustedes. Pablo le decía amados, aleluya, a sus ovejas. Pablo le llamaba hijitos a la gente que él pastoreaba. Hoy la gente se prende en las redes cuando yo le llamo hijos a la gente, no es padre de nadie. Bueno, y si yo le quiero decir hijo a usted, ¿a quién le importa? Usted no tiene, si usted no es hijo mío, tranquilo, váyase tranquilo. Y deja a los otros que me dicen papá. Aquí no se olvida a nadie si me papá. Pero si yo te trato como un papá, tú ves un papá. ¿Sabes por qué yo le digo Padre nuestro, apreciamos, porque Dios me trata como un hijo? No es que Él me obliga a decirle Padre, es que yo me siento hijo. Wow, pero me gusta esto, amados míos. Wow, amados míos. El evangelio es amor. Un apóstol, este no era, ¿entiendes? Americano, esto no era un evangelio americano o gringo, no. Este era Pablo, el Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido. Wow, yo quiero pastorear la iglesia de los filipenses. Siempre obedecían, siempre. Yo declaro que esta es la iglesia de los filipenses aquí, gloria a Dios. Yo declaro que ustedes son como los filipenses, como siempre habéis obedecido. No solamente cuando el pastor estaba en la casa, sino cuando estaba en Costa Rica o cuando estaba en América. No como en mi presencia solamente. Wow, esta iglesia estaba bien entrenada, sino mucho más. Ahora en mi ausencia, cuando él escribió eso, estaba ausente. Y yo sé que ustedes lo van a hacer, porque lo hacían cuando yo estaba, y lo van a hacer en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Y cómo yo puedo ocuparme en mi salvación? No es una obra que yo la hago a lo macho, a lo frío. Cold turkey dicen en inglés, a lo frío. No. ¿Por qué lo puedo hacer con temor y temblor? ¿Por qué? Verso 13, es bellísimo para mí verso 13. Porque Dios poderoso, el Dios que demanda la santidad, Él dentro, la palabra dentro de ustedes produce así el querer. O sea, que tú quieras, Él te va a hacer querer. Pero no solamente produce el querer, Él va a producir el hacer. O sea, el mismo que quiere, Él lo va a hacer dentro de ti por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo, para que tú hagas su buena voluntad. Si tú entiendes esto, la santificación se te va a hacer mucho más fácil. Y tú no andas por ahí oprimido. Ahora, la clave es obediencia, que viene como resultado del temor a Dios. Como creyentes tenemos que aprender a odiar nuestra vieja vida, la carne, y considerarla como nuestra vana manera de vivir. Hasta que el creyente no haga esta transición de renovar su mente con la palabra de Dios y rechazar toda su vieja conducta a la luz de la palabra, nunca podrá verdaderamente caminar en santidad con Dios. Pedro nos dice que consideremos el precio que se pagó por nuestra santificación. Este precio es la sangre preciosa de Jesucristo. Que Dios nos llene de un aprecio y de un respeto a la sangre de Cristo,
para que podamos verdaderamente perfeccionar la santidad en el temor del Señor. No hay excusa, porque ya Dios nos hizo santos. ¿Cómo es que le llama Pablo a los discípulos santos? A los santos aquí, a los santos allá. Dios nos hizo santos y somos responsables de demostrar y practicar lo que ya somos en la nueva creación o en la nueva naturaleza. Hijos de Dios son santos. Amados, dijo Juan, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero si permitimos que Él se nos revele, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es santo. Es maravilloso. El Evangelio es maravilloso. El Evangelio es positivo. El Evangelio es práctico. El Evangelio no es una carga, es una liberación. Lo han hecho una carga, lo han hecho una religión. Hebreos 12:14. Vamos entonces a ver los resultados de caminar en la santidad. Son 4 puntos. Y este es el último. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Con la suegra, sí, con la suegra. Con el vecino ese que me tira la basura en mi corazón. Sí, con tu vecino que tiene la música hasta las 2 de la mañana y no es viernes. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 cosas: paz y santidad. Okay. Hay gente que habla mucho de santidad, pero no tienen paz con nadie. Vamos a dejar eso ahí, no voy a decir más nada. Bien, vamos a ver 2 Corintios 6:14 al 18. Les amo, querido. Vamos a ver santidad práctica ahora. Vamos a ver de algunos puntos muy importantes. 2 Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? Por eso es problemático cuando una muchacha dice: no, este muchacho está bonito, me gusta el Chanel número 5 que usa, me gusta cómo se parte el pelo, me gustan los pantalones, me gusta su figura, pero él no es salvo. Pero yo lo puedo convencer a ser salvo. Bueno, el problema es que tú estás arriba de la mesa de la salvación, pero él está abajo y él pesa mucho. Y tú vas a tratar de subirlo a donde tú estás. Casi nunca eso funciona. A mí me lo han dicho en la oficina y yo le he dicho: bueno, yo no puedo impedir que se casen. Eso sí, yo no los caso, pero yo no puedo impedir. Yo tampoco te echo de la iglesia, yo no te condeno, yo no te quito ni la Santa Comunión. ¿Entiendes? Pero yo te garantizo que va a ser un poco difícil, porque es un yugo desigual con los incrédulos. Eso también habla de hacer un yugo empresarial con otro incrédulo, porque el empresario cristiano quiere diezmar, el incrédulo no quiere diezmar. El empresario cristiano no quiere jugar a lo vivo, que es jugar a lo muerto, por cierto. El otro quiere jugar a lo vivo y andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. A eso es que se refiere. Esto no solamente tiene que ver con el matrimonio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros representamos luz, la gente sin Dios, tinieblas. Nosotros somos justicia, ellos son injusticia. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre para el diablo, ¿ok? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, wow, mire lo que somos. Vosotros sois el templo del Dios viviente. No somos cualquier cosa. Olvídese de que somos pentecostales, evangélicos, maranata, no, o asamblea, no. Somos el templo de Dios viviente, de un Dios vivo. ¿Y qué dijo Dios acerca de este templo? Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué promesota! Por lo cual, salid de en medio de ellos, salid del pecado, salid de donde no está Dios. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Usted ve la ternura de Dios, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Estamos viviendo, hermano, los tiempos de la consumación de todas las cosas. Y Dios ha dicho que Él va a presentarle
a su Hijo Jesús una novia sin mancha y sin arruga. O sea, una iglesia gloriosa. Esto nos debe dar a entender que para manifestar la gloria de Dios tenemos que andar en santidad. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, que los creyentes que se nieguen a andar en santidad no van a ver la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Yo no dije que no son salvos, fíjense hasta donde yo voy. Pero no van a ver la gloria de Dios en esta tierra. Aunque este verso se ha usado con otros propósitos para traer condenación, tenemos que verlo en su contexto, donde nos está hablando de la gloria que hay en el monte Sinaí, donde Dios estaba. Y para poder manifestar esa gloria tenemos que andar en santidad. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel no pudo acercarse a la gloria? Le dijo a Moisés: acércate tú, escucha tú a Dios, dale tú la cara a Dios, pero cuando salgas a hablar con nosotros, ponte un paño, un velo, porque no podemos soportar la santidad que tú traes. Wow. ¿Por qué? Porque ellos no querían pagar el precio de la consagración. Hermano, es dulce, pero a veces es un precio. Vivir esta vida estrecha es un precio. Pero cuando tú ves, cuando tú disfrutas, cuando usted ve la gloria de Dios, ¿entiende? Cuando yo recibo un testimonio hoy de mi culto en Maranata, San José, Costa Rica, y el pastor David me manda y me dice: papá, usted no sabe las notas que tengo de los milagros de la gente que fue sanada en ese día. Y no era culto de sanidad, era un culto de predicación. Yo digo, gloria a Dios. Las privaciones, veo la recompensa. Los sufrimientos, veo la recompensa. Las hambres que paso, las veces que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque hay gente que está siendo bendecida. Lo que más me llena a mí es cuando la gente es bendecida, cuando la gente es sanada, cuando la gente descubre su propósito, su destino en Dios. Wow. Ahora, la razón principal que Dios quiere que caminemos en santidad es que Él quiere caminar entre nosotros y manifestar una gloria tan y tan grande que nunca en ninguna época de la historia del mundo la ha visto. Es en 2 Corintios donde Pablo enseña sobre la gloria mayor del nuevo pacto. Y es por eso que cuando llega al capítulo 6, Él nos da la clave para que esa gloria se manifieste entre nosotros. Él nos dice que no podemos tener compañerismo con la injusticia, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora, tenga cuidado. Esto no indica que si usted está casada con un hombre o una esposa que no es creyente, usted la va a dejar. No, usted la va a amar más que nunca. Y se la va a tratar de ganar a ella o a él con el amor de Dios. Esto no es una excusa. No, pues entonces yo me divorcio a aquella y Dios me tiene otra que la iglesia. No. Eso no es. No. Usted está unido a esa persona. Y claro, usted recibió a Jesús, pero él no tiene la revelación. No lo obligue. Ore por él. Bendígalo. Y no solamente eso, dele un ejemplo de lo que es una mujer santa. No es una mujer que es matapiojo, ¿entiendes? Matapiojo. ¿Sabes lo que es matapiojo? Está ahí siempre con la cosa, ¿entiendes? No. Dele espacio a ese hombre, dele espacio que crezca, dele espacio, ore por él, confíe en su oración de fe, para que usted vea el cambio que ese hombre o mujer va a tener. Se lo garantizo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo estuve 17 años orando por el único miembro de mi familia que no era salvo. Digo, de mi familia inmediata, Joel. 17 años. Ahora tengo a todos los de mi familia salvos. Estoy orando por hermanos naturales que no son salvos y están en unas vidas terribles, pero los tengo en mi lista de oración. Tampoco se los voy a ceder al diablo. Wow. Ahora, Él nos dice que no podemos tener compañerismo con la injusticia, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. El propósito eterno de Dios para este tiempo es llenarnos de su gloria, de modo que las naciones sean atraídas hacia Él. Dios nos promete que si nos santificamos, Él habitará y andará entre nosotros. Nosotros seremos su pueblo. Él nos recibirá y será para nosotros por Padre. Se va a reconectar esa relación de padre e hijo. Y nosotros entraremos a disfrutar a lo máximo nuestra posición de hijos e hijas como nunca antes. Yo declaro ahora que en esta última dispensación, antes que Cristo venga, habrá una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es por eso que Él nos dice
que puesto que tenemos tales promesas, nos limpiemos de toda contaminación y caminemos en santidad. Gracias a Dios por su palabra, la cual nunca vuelve atrás vacía. Gracias a Dios que la fe de la palabra entra a cada uno de ustedes, y ustedes van a tener la revelación de que esta no es palabra de un hombre, esta es la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Y por medio de esta palabra yo oro con cualquier persona que esté aquí o esté allá, que no conoce a Jesús, que ahora mismo se arrepienta de su pecado y que reciba a Jesús como Señor y Salvador, y que le diga al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Oye, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya. Hola. Y yo decreto ahora que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ahora mismo recíbelo. En menos de 30 segundos puedes ser salvo. Si sueltas al diablo, si sueltas al mundo y te rindes completamente a Dios, tu nombre será estampado en el libro de la vida. Y será la fecha de hoy que empiezas a ser hijo de Dios, perdonado, bendecido y con una herencia gloriosa. Lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya. Tú me lavaste ya. Límpiame de toda mi maldad. ¿Qué? Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya. Pero ahora también hay sanidad para los enfermos. Cualquier persona que esté enferma no tiene que esperar al culto de sanidad del domingo a las 6 de la tarde en la central, sino que ahora mismo cualquier persona enferma, yo envío las palabras de fe. Satanás, saca tu garra de cualquier cuerpo que esté enfermo. Riñones sean sanados, estómagos sean sanados, alergias sean sanadas, insomnios sean sanados. Que los mudos empiecen a hablar, que los ciegos empiecen a ver, que los cánceres se sequen. Poder de Dios, manifiéstate aquí y en las redes sociales. Que toda persona que está oyendo esto ponga la fe en Dios, que Él vino a sanar a los enfermos y a libertarnos de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Y la gloria sea para Dios. Un aplauso fuerte a Jesús. También les invitamos al culto de aniversario en el este. El pastor, el líder de ustedes va a estar allá, así que no lo dejen solo. En el este, el sábado. Y es poderoso lo que Dios hace. Vamos a apoyar al pastor Cristian. Estos muchachos que usted los oye hoy, a Cristian, a Joel, a Luis, a Michael, ellos no han ido a ningún instituto, simplemente escuchando la palabra de Dios, cómo Dios los está usando poderosamente. También te está usando a ti. Solamente no me sueltes el manto. Ahí. ¿Qué predicó papá en Costa Rica? Lo voy a oír. ¿Qué predicó? Porque ahí hay una palabra de Dios. No porque yo sea algo especial, sino porque estoy conectado con Él, que es especial, con Jesús. Venga, que esta es su iglesia.